a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, sí venimos a hablar de lo que nos compete. El libro que nos salió en la primera ronda de la ruleta, que es Los Señores de la Muerte. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de este libro, que la verdad es un libro muy lindo. Tiene muy buena... Tiene una linda portada. Sí, la verdad, sí. Entonces, que empezamos a contar más o menos de lo que va este libro sin... Pero antes de iniciar, cabe aclarar que el libro es de Olive Blake. Creo que se pronuncia así, es Olivie. Creo que se pronuncia así, espero que esté bien pronunciado. De todos modos, ahí por si quieren, Les vamos a dejar una imagen, como siempre. ahí se ve, por si los quieren detallar. Bueno, que empezamos, sí, empezamos diciendo que más o menos de qué va el libro. ¿De qué va el libro? Bueno, este libro va más o menos, o se refiere a, es que no sé ni cómo empezar, como a la historia de Fox Dimora, que es el ahijado de la muerte, pero el cual es un estafador, porque él dice ser un medium, pero realmente no es un medium, simplemente usa a su padrino la muerte para que le ayude con sus estafas, claro que sí. Y por otro lado tenemos a Viola Market, creo que era, sí, Viola Marek, perdón, Marek, Viola Marek, la cual es una agente inmobiliaria y vampira. Ella, digamos que le dan como tarea vender una casa y resulta que allí hay un fantasma el cual no quiere que venda su casa, que es el fantasma es el dueño de esa casa que ella tiene que vender. Bueno, eso más o menos es como un poquito de un poquito. A ver, se supone que el tema central de este libro iba a ser un asesinato, era como resolver ese asesinato para llegar al fondo de todo, pero ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Digamos que el punto central, o lo que dice es, vamos a hablar de un asesinato que se cometió y tratar de resolverlo para llegar a las respuestas. Pero, sí. Chun, pasaron cosas. Pasaron cosas, sí. Bueno, aparte de este punto, les recordamos, alerta de spoiler, tienen que tener cuidado si no quieren en serio realmente saber de qué trata, porque se lo quieren leer, o porque simplemente no les gusta escuchar nada de spoiler, de nada, pues pueden ir saliendo, porque a partir de este punto ya vamos a entrar, con el, sí, entrar en materia, sí. Bueno, iniciamos por el principio. ¿Qué opinas del principio? Pues, miren, yo empecé a leer el libro, yo voy a ser muy franca, yo empecé a leer el libro, bueno, leí, no me logró enganchar a la primera, yo dije, bueno, está bien, hay libros con los que a ti te pasa, que de repente lees unas 50 y tal, no te engancha, pero le sigues leyendo y dices, wow, valió la pena, está valiendo la pena, pero con este libro no me pasó, realmente empecé a leer y era como que me daban lapsos, entonces como que no me atrapaba el libro, ¿sí? A ti cuando te atrapa un libro, aunque te hablen, tú a veces ni siquiera pones atención porque estás metido dentro del libro. En este caso con este libro no me pasó, era como que leía un rato y tenía que parar un momento porque era como que perdía el hilo de la historia. Entonces, esas fueron como las primeras sensaciones del libro, como que no logró engancharme y no paré ahí, sino que seguí leyendo y definitivamente no, no me logró enganchar. Bueno, mi primera impresión de este libro, la verdad es que, bueno, para empezar, era un libro que yo le tenía muchas expectativas, porque como lo dije, lo había comprado por la sinopsis que traía y yo dije, qué historia tan maravillosa, me atrapó. Y también eso de que uno se fija mucho en la portada, eso también pues como que influye. Para empezar eso. Pero se podría decir que al principio, cuando yo realmente estaba como en el capítulo 1, pues que acá no se divide por capítulos, son como secciones, es muy extraño cómo está dividido el libro. Pero a ver si les puedo mostrar. Sí. Por aquí. Y como pero creo que acá adentro está, acá al principio está como
Son como, mira, como preludios y tal. sí, y pueden No sé si ver ahí, ojalá lo puedan apreciar. espero que enfoque. No está por capítulos, sino como por secciones. Es bastante extraño cómo está dividido el libro. Es poco común. Sí. Sí pasa, pero es poco común. Entonces, puedo decirles que el capítulo 1 realmente sí me enganchó. O sea, porque aquí ya entra como a hablar la muerte, porque se supone que acá la muerte es el que cuenta la historia. Sí. Él es como el narrador del libro, se podría decir. Y él da como una Sí. introducción. Sí, él da una introducción. Y pues, ¿qué puedo decir? El primer capítulo realmente me enganchó porque la muerte, o sea, mi primera impresión de la muerte es que iba a ser un personaje muy, muy gracioso. Y yo dije, Dios, qué es esta maravilla de personaje. La relación que pues se mostró ahí como en ese primer episodio con el ahijado, que es Fox D. Mora, pues como que me enganchó, dije que es una muy buena relación la que tienen, entonces yo dije, voy a seguir, esto está maravilloso. Oh, sorpresa, que avancé unos cuantos capítulos y empecé a perder como el hilo, como que empecé a, no sé, como a desengancharme, como que no sentía como ese feeling, ¿sabes? Y se me estaba haciendo muy pesado la manera en que está escrito. Era muy extraño, o sea, la manera en que la autora lo escribe, como que te hace perder el hilo muy Sí. fácilmente. O sea, no sabes a veces con quién, o sea, sí, quién está hablando del libro. Es como que estás leyendo una persona y de repente pasa otra y no sabes quién está hablando. sí, o Entonces sea, es es que hace como cambios muy abruptos brusco, sí. y uno es como, espera, ¿qué? ¿Con quién está hablando? Entonces uno a veces se tenía que devolver y leer, y había veces que en serio como que no, o sea, como que yo por lo menos no lograba, y yo, pero ¿quién es el que está hablando? Porque también aquí hay algo que aclarar, y es que está como escrito de diferentes puntos de vista. Entonces, en un capítulo está hablando Fox y al otro puede estar hablando un personaje que no tiene como mucha relevancia en la trama, se podría decir. Entonces, eso también se me hizo un poco pesado en este libro. Digamos que al principio habla la muerte, Fox y Viola. Y Viola. Entonces, al principio, que fue lo que yo me leí, porque yo no me leí tanto, yo no avancé tanto, es como que están hablando y de repente cambian, ¿no? Uno a otro, pero a veces como que te pierdes un poquito con el cambio tan abrupto, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo me perdía realmente bastante y creo que soy una persona que lee bastante rápido porque no se suele como trabar al leer, como que sí suele entender muy rápido, pero no me pasó con este libro. Con este libro realmente tenía que leer muy, muy lento para lograr captar lo que quería decir la autora. Eso en un inicio. Yo sí lo seguí. Yo dije, bueno, lo voy a seguir leyendo. Quién sabe que más adelante La eso enganche, sí porque me puede enganché. pasar, Ajá. a veces pasa. Yo dije, voy a seguir leyendo este libro. O sea, es que en serio, créanme que le tenía muchas expectativas a este libro, una cosa, pero de locos. Y pues, ¿qué les puedo decir? A medida que fue avanzando, realmente la historia se me empezó a hacer un poco pesada. Creo que tenía mucho relleno. O sea, había descripciones realmente Ay, innecesarias. O sea, sí. yo decía, pero ¿por qué tienes que escribir esto? O sea, como que no le aporta valor a la historia, ¿sabes? Era como, no, o sea, y en esas partes, si les soy sincera, como que no las leía así como a detalle, sino Sino como rapidito, una lectura rapidito, rápida. ajá, porque realmente no aportaban nada a la historia, o sea, yo seguía avanzando y yo, pues, para qué me describes eso si no me está aportando nada, ¿sabes? Entonces, no le metía como mucho tiempo para Se leer eso. explayaba mucho en las descripciones de algunas cosas, o sea, no es ni de cerca el libro más detallado que he leído, o sea, en cuanto a descripciones, pero sí tenía muchas cosas innecesarias, con muchas descripciones ahí como por meter nada más, como, ay, como Sí, por... Y yo como que no, y yo tengo un inconveniente, y siempre lo he tenido con ese tipo de libros que escriben las cosas muy largo, o sea, es decir, describen un celular, pero se demoran para decir un celular, una página. ¿Me hago entender? Es como, no. Entonces, esos libros así como que no logran retenerme fácilmente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, no es con el fin de comparar, porque son autoras totalmente diferentes, pero por ejemplo, con Ciudad Media Luna, al principio el libro a mí no me enganchó, el primero.
Yo dije, el primero para nada me enganchó. La primera parte fueron como las 150, 200 páginas más o menos del primer libro. Y no me lograba atrapar hasta que ya logró atraparme después de eso, porque al inicio como que hacen como una introducción, ¿no? Al mundo. Y como que en ese lapso a mí no logró atraparme, pero sí me pasó que sí estaba concentrada en la lectura. Si me hago entender, con este libro, desgraciadamente, no me pasó. Entonces, lástima porque sí le tenía mucha fe. De hecho, tenía entendido que era como, o habían dicho, ¿no? Que era como comedia, pero, pero no, no me hizo reír en ningún punto hasta donde lo leí. Digamos que hablando en ese punto de las descripciones, yo digo que en los libros que son realmente de fantasía, donde las autoras tienen que escribir un mundo, si es necesario, netamente es necesario, porque te van a decir, bueno, está allá, pero tú no vas a entender dónde Sí, está o qué pero está pasando, cómo se ve. exactamente. Pero es que en este libro ella no quiere como describir el mundo, sino como objetos, como cosas realmente que Sí, no, no, o sea, no son necesarias. Ella acá literal no nos describe un mundo así como, wow, como que yo te diga, no, o sea, porque la mayor parte del libro sucede en el mundo mortal, se podría mortal. decir, y ya como en las últimas, que les digo, 100, 100, no, sí, como 100 páginas, ya empieza a transcurrir como en el mundo de los inmortales, y ahí sí, donde tenía que escribir más, siento que no escribió lo que tenía que escribir, porque sí quería que describiera más el mundo, o sea, cómo pintaban el mundo, pero realmente en eso como que no se enfocaba mucho, se enfocaba en descripciones realmente absurdas. O sea, no eran necesarias tantas descripciones. Cuando tenía que hacerlo, no lo hizo. No lo hizo. Digamos que en mi caso, por ejemplo, ella sí como que siempre termina las cosas que empieza, o sea, ya lee y ella los termina. En mi caso, si a mí no me gusta algo, yo lo dejo. Y pues me pasó desafortunadamente con este libro, yo llegué hasta la página 120, llegué hasta la página 120, que fue literalmente ahí hasta cuando están hablando Rafael y Gabriel de la desaparición de la muerte, y hasta ahí llegué. No pude más, la verdad. Bueno, sigamos avanzando un poquito con la historia antes de seguir dando nuestras opiniones. Bueno, eh, Fox, digamos que la vida de Fox es esta, es, pues hay como chantajear, estafar, Estafar. estafar a la gente. Y pues la vida de Viola es ser una agente inmobiliaria y luchar contra el hecho de que es una vampira, porque ya la convirtieron. Es una no muerta, dice. Sí, es una no muerta. Y ella realmente lucha mucho con ese tema de ser vampira porque ella no le gusta ser vampira. Porque cuando a ella la convirtieron en vampira, fue cuando ella estaba estudiando, ay, no recuerdo qué era, ¿Antropología? antropología. Ella estaba estudiando eso, y entonces estaba como en una excursión de la universidad y estaba con un profesor, y ahí fue cuando a ella la convirtieron en vampira y ella se comió el corazón del profesor. Entonces ella se sintió muy culpable desde ese entonces y dijo, no, ¿qué es esto de ser vampira? No me gustó. Y se contenía mucho, mucho a la hora de comer. Y ella decía que ella solo cazaba ratas. Bueno, la cuestión es que a Viola pues le dan esta casa que tiene que vender porque literalmente nadie la había podido vender. Y cuando ella entra, resulta que allí en esa casa había un fantasma. El fantasma era el dueño de esta casa, que era Tom Parker 4, creo que era. Cuarto. ¿Cuarto? Tom Parker, sí era Tom Parker, sí. Sí, Tom Cuarto. Parker. Tenía otro apellido, no me acuerdo. Sí. Cuarto. Pero, Parker, cuarto. sí. Y él pensaba que pues nadie lo veía, pero Viola, al ser una no muerta, como al estar como en este limbo de los inmortales y los mortales, pues ella sí lograba verlo. Y ahí empieza como una relación entre ellos, no una relación amorosa, sino como una relación donde ella le decía como, Tom, déjame vender la casa, y él como, no, no quiero que la vendas, aunque Tom decía que a él no le gustaba esa casa, que realmente no le importaba mucho esa casa. Sí, porque se supone que esa era la casa familiar, y él nunca vivió ahí, él siempre vivió en otro lugar, pero pues esa casa estaba ahí, como porque era de la familia. Y a él nunca le gustó la casa, él decía que era como muy ostentosa, porque era una casa realmente de la época Victoriana, creo que sí, habían dicho algo así. así. Y pues a él no le gustaba, pero tampoco, él dijo como voy a joderles la vida y no voy a dejar que vendan mi casa. Y ahí empieza como este tema de ella querer vender la casa y él a no dejar vender la casa. Y ella ya estaba como tan desesperada
que ahí es donde entra como la interacción entre ellos dos, que según este sinopsis se nos plantea que ellos dos son los protagonistas. Acá nos describen a Viola Marek y a Fox Timora. Entonces, ahí entra como la interacción, más o menos como la página 100, Sí, que más eso o es como menos. que ella se Que ella encuentra, va ella y... va, lo busca y pues le dice que necesita ayuda, que había escuchado que él era un medium, pero pues él era un fraude. Y Viola tenía una amiga demonio que se llama Isis. Y Isis es la que le dice como, vamos allá, se supone que hay un medium que habla con los muertos, entonces puede que él te ayude a sacar ese fantasma de la casa. La cuestión es que ahí Viola como que estaba teniendo sentimientos por el fantasma. Y ahí fue donde llegó mi primer choque. Tal vez fue pues una percepción errónea mía, porque yo pensé que iba a haber un romance entre ellos dos, entre Viola y Fox Mora, pero no. Entonces, de hecho, hay que como así. En mi caso no pasó porque yo sí, apenas los empecé a leer, me di cuenta que ni siquiera había feeling. O sea, tú sientes cuando va a haber eso, es como un feeling. Y además la sinopsis a mí tampoco me va a entender como que iba a haber un romance entre los dos, pero que sí iban a ser ellos los protagonistas de la historia. Yo la verdad sí pensé porque sí había escuchado que el libro tenía romance y dije, entonces, ajá, entonces yo dije, ok, está bien. Entonces ahí fue como mi primer choque y yo dije, pero bueno, o sea, ok, como que de todos modos el romance yo sabía que no era como el tema principal del libro. aquí en el libro. Ellos dos se van bueno, le invitan a Fox. Fox tenía un ángel guardián que se llama Mayra y un segador que es como un soldado de Lucifer, Que se era como podría su decir. mejor amigo, su Sí. amigo, su único amigo. Y Mayra y Cole, que es el segador, pues se gustaban, se querían, Entre se ellos amaban. sí se sintió el feeling Feeling, así ajá. de primeras. Y pero pues no podían estar juntos, ya saben, una trabajaba para el reino de Dios y otra para el reino de Lucifer, entonces pues ahí habían problemas de leyes de los inmortales. Bueno, entonces Fox va a la casa a tratar de ayudar a Viola para pues expulsar este fantasma. Pero bueno, antes de eso, un pequeño paréntesis, hay otros personajes, esto sí, otra cosa que realmente es como, hay muchos personajes, pero siento que hay muchos personajes que no... Innecesarios que no aportan a la trama. Sí, estaba Gabriel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael, realmente me parecían muy graciosos ellos dos sí me parecían que, no sé, eran muy extraños porque se complementaban las frases. Y hay una parte como un capítulo de ellos donde dicen que la muerte ha desaparecido. Y porque no les estaban llegando como las almas, como las personas, entonces se dieron cuenta que la muerte se había desaparecido. ¿Sabes qué sensación me dio de ellos dos? Que son como tiros de Esa sensación me dio. Sí, ellos eran muy raros, realmente a mí sí me parecían graciositos, yo creo que eran los más graciosos del libro. Y bueno, volviendo a la trama de Fox, que llega ya a la casa y hace a todos hacer como un círculo para poder hablar con los muertos, pero realmente lo que hacía era invocar a su padrino a la muerte con un anillo. Y cuando él va a invocarlo, resulta que la muerte no aparece, lo cual es bastante extraño porque la muerte siempre acudía a su llamado. Entonces ahí empiezan a decir como, acá está pasando algo raro, porque la muerte no está respondiendo a mi llamado. Y chan, 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 aparece otro personaje que realmente, o sea, que, y le puedo decir, o sea, aparece Bran, que es un semidios, es hijo, si no estoy mal, de Odín, con una humana. Un nórdico ahí todo X que aparece. Y resulta que Bran y Fox tuvieron su historia, sus que veres antes, pero resulta que terminaron mal y, y terminaron mal, entonces se separaron, creo que Bran se fue y Fox quedó ahí como con el corazón roto, triste. Y en esa casa ellos se vuelven a encontrar porque Bran llegó a robar a esa casa, a la casa de
Tom Parker. Pero Tom le dio como el permiso a Bran, porque Bran también lo podía ver. Aunque a nosotros no nos dicen qué es él en ese momento, sino nos lo dicen después, pero sí se sabe que él es un inmortal porque él puede ver a Tom. Los mortales no pueden ver a Tom. Por ejemplo, Fox no podía ver a Tom, pero del resto todos podían ver a Tom. Entonces él llega ahí porque estaba robando. Tom le dio la autorización de robar, le dijo, vaya y busque tal lado y Le digo, robe. es más, digo, permíteme y yo te ayudo. Y lo ayudo, literal. Sí. Y cuando estaban en ese de que por qué no aparece la muerte, ahí es cuando llega Bran. Y ahí nos empiezan a dar como una regresión, ¿sí? Como que empiezan a contar un poco del pasado de ellos dos, de cómo se amaban, más o menos, fueron como un pequeño fragmento. Y la verdad es que desde ahí a mí todo se me hizo muy, muy pesado. Todo se derrumbó dentro de Porque hay, sin mentirles, más de 100 páginas de todos ellos haciendo el plan para ir a rescatar a la muerte. Pero es que, y no se mueven, es ahí como en la casa y hablando y hablando y yo decía como, pero ¿por qué no se mueven? Vayan al lugar y métanle más acción, sí. Y se quedan ahí sin meterles más de 100 páginas. Ahí hablando puras pendejadas, o sea, cuando uno se le desaparece a alguien, uno va y aparte de que también meten, o sea, muchas de las páginas es que meten temas del pasado. Y es del pasado de Fox, de nadie más. O sea, prácticamente este libro es de Fox, de nadie más. Y eso fue otro punto que yo pensé que Viola, pues yo dije, bueno, ellos no van a tener nada, pero pues Viola se supone que también era como una protagonista. Empieza, o sea, solo nos cuentan del pasado de Fox. Del pasado de Viola, lo único que sabemos es que ella es hija de 2 profesores y ya. Literal. Sí, es que o sea, es hija de 2 profesores, cómo la mordió, cómo se convirtió en vampiro, y eso es todo lo que sabemos de Viola. Y bueno, en ese lapso de que ellos están en la casa, sí, y empiezan a contar como todo el tema del pasado entre Fox y Bran. Y la verdad, si yo le soy sincera, no sentí el feeling en esta pareja. Entre Fox y Bran no me enganchó, y eso que hay parejas, o sea, es que hay parejas así del BL que te dicen, ay, que es esa cosa tan poderosa, pero no me pasó con Fox, no me pasó con Bran, no pude conectar con esa pareja. Para decirles que hasta yo estaba chipeando más al fantasma con Viola. Hasta ese nivel. Y yo, ¿y cómo le van a hacer? Sí, Tom está como del otro lado, puede ser. Sí, o sea, es como, o que no sabes. Y la verdad es que el pasado de ellos, yo digo que fue algo, pues, como ahí, o sea, como que no fue algo que yo dijera, uff, qué pasado tan doloroso, tan tormentoso. Uy, por esto hay libros que tú lees y dices, ¡guau! ¿Qué pasó? Como, fue mucho, no dice, sí, tiene la razón, y por eso están separados y no pueden estar juntos, pero fueron, o sea, sí pasaron muchas cosas, y la mayoría de cosas fueron por las decisiones que tomaron, no supieron cómo actuar, y ya, y eso, o sea, el pasado de ellos no me atrapó. Yo dije, ¿cuál habrá sido el pasado de ellos para que ellos, o sea, se separaran y tuvieran como tantos, como que al principio se chocaban un poco? Y yo, uy, pero ¿cuál es el pasado? La verdad, o sea, ¿qué les puedo decir? O sea, un pasado muy enredado, y siento que sin ningún tipo de sí, como que de historia que te atrape. O sea, no, definitivamente no me atrapaba esa historia. Incluso cuentan un poco también de la historia de Tom, y de la historia de Tom me parece un poquito más interesante, y eso que Tom era un rico ahí, o sea, yo siento que para hacer el ahijado de la muerte debieron hacerle una historia más poderosa, o sea, algo más, en serio, más fuerte, algo que atrapara más, porque no. Como que le faltó fuercita al libro, como que le faltó más, por ejemplo, un poquito más de acción, hubiera estado bien. Uy, sí, les faltó mucha le hubiera puesto acción, un poquito más de acción, estaría, mira, un poquito de habernos explicado el mundo al inicio, cómo iba a funcionar, o lo que había, por ejemplo, porque es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Que hay faes, que hay sirenas, o sea, se mezcla todo con todo. Sí, hay ángeles, hay, o sea, demonios,
vampiros, o sea, pero es una Es que tú mezcolanza que tú dices dirías, como, por ejemplo, o sea, si es una mezcla y yo siento que la autora sí tenía una buena idea, pero no supo plasmarla como bien, se podría decir, porque uno diría, bueno, hay dioses y hay demonios, ¿no? Pero entonces también existía Lucifer y sí, Dios, sí, entonces eso como que también era un súper loco ahí como esa mezcla y yo, ¡oh! como Como que así. tratando mi Sí, cerebro. entonces ella le faltó como explicar, digamos, al inicio un poquito más del mundo, cómo iba a funcionar, como Sí, hacen, por ejemplo, en fantasía, un poquito, ni siquiera tenía que explayarse súper en el mundo como hacen en fantasía, que está la ciudad de no sé qué, y no, sino un poquito más explicado ujú, el mundo que ya como que intentaba plasmar en el libro. Y también como que bajarle un poquito más a las descripciones, que no es tan mal de vez en cuando, pero es que casi todo el libro tiene unas descripciones que yo siento que son innecesarias. sí, totalmente de acuerdo, son realmente innecesarias y el libro es súper pesado de leer por la forma en que está escrito. Es muy, muy pesado. Puede que hay gente que se diga, uy, qué interesante forma de escribir, y sí, hay para todo. Sí, para todos. Pero realmente para mí, para mi gusto, eso fue lo que más me costó para avanzar en el libro. Bueno, digamos tú en la historia, es que la historia en sí no digo que sea mala, lo que pasa es que no la supo plantear. Y yo decía, bueno, la historia sí está como un poco interesante, voy a seguir leyendo, pero en serio se me hacía muy, muy pesado leerlo por la manera en que está escrito, porque hablan todos al tiempo, hay diferentes perspectivas, o sea, y está bien, hay libros que tienen, están Sí, hay libros. relatados por 5 personajes, 6 personajes, y están bien, pero en este libro siento que no, simplemente no lo logré. Pasamos de esas 100 páginas de que nos cuentan el pasado de Bran, el de Vox, y no nos cuentan de más, o sea, sí, y eso a mí, eso fue algo que como que sí me molestó, el hecho de que nos hayan metido a Bran como un protagonista, cuando se supone que Viola era una de las protagonistas. Viola va perdiendo protagonismo a medida que avanza el libro, o sea, al principio Viola aparece mucho y a partir de la mitad Viola se esfuma, o sea, ya no No nos dicen más existe. de ella. Se acabó la protagonista. Sí, y meten a Brand ahí y yo digo, o sea, está bien que le quieras poner un interés amoroso, pero dame lo que me dices aquí en la sinopsis, ¿sabes? Entonces, sí, no, esa parte sí me molestó un poco, porque o sea, no sentía el feeling para el interés amoroso de Fox ni Nora. Otra cosa, y es que se me hacía insufrible Fox. Fox me parecía un personaje tan inmaduro. Por ejemplo, hay una parte ya más adelante, que es cuando ellos van ya como al mundo inmortal a buscar a la muerte, y van como a la guarida de la muerte, como a la cueva. Y Fox se pone a quejarse que porque la muerte no tenía ningún recuerdo de él, porque la muerte lo crió. Bueno, hay un pequeño contexto. O sea, a la muerte le regalaron a Fox, si me va a entender, los papás se lo regalaron a la muerte y la muerte dijo, bueno, lo voy a criar al principio, así fue como, se le ofreció a Raimundo y todo el mundo, nadie lo quiso aceptar y él dijo como, pues bueno, me lo voy a quedar yo. Y él decía que le había puesto Fox porque tenía una nariz muy, muy pequeñita Uy, sí. y que le parece, porque para él los zorros eran muy astutos, en que él decía que era, que prácticamente el hijado era un hijo de él. Se quería, pero de una manera rara de Rara de quererse. querer. Bueno, y ahí, entonces Fox empieza a reclamar, entró con Brad a mirar ahí como a la cueva, y le empieza a reclamar, bueno, empieza como a reclamar así, que porque la muerte no tenía cosas de él, que se supone que él era el ahijado, que entonces empezó a decir que se sentía mal, y yo como, La muerte desaparecida. Y él quejándose por una huevona. y yo decía, Dios mío, y aparte, es que nadie sabía, o sea, muy pocas personas sabían que él existía, que la muerte tenía un ahijado, y la muerte siempre trató de ocultarlo porque pues él era un mortal, a pesar de todo, a pesar de que era ahijado, a pesar de que él había vivido muchos años, él era un mortal, o sea, él no tenía por qué mezclarse con los inmortales, entonces la muerte siempre trató como de mantenerlo oculto, y aparte también porque la muerte no podía tener una debilidad, porque si no lo podían usar En su contra él contra, sí. en su juego, porque acá nos dice, existe un juego al que juegan los inmortales, y si se enteraban que la muerte tenía un ahijado, pues iban a usar a ese ahijado como debilidad en el juego, entonces él también como que mantenía oculto por eso.
y empieza con sus pendejadas de que, ay, que no tiene nada mío, que no sé qué, y yo, o sea, te das cuenta en el problema en que están y que la muerte no puede tener recuerdos así a simple vista porque pueden pasar muchos desastres y luego ya se dan cuenta de que la muerte sí tenía recuerdos de él, pero muy escondidos. Tenía unos zapatitos de en forma de zorro, de O sea, bebé. ellos sí se querían. Era extraño, Sí, pero la muerte sí lo quería mucho. O lo sea, quería lo mucho. crió y el Fox le decía papá y todo. O sea, Ujú. pues Entonces era como, yo decía como, qué personaje tan insufrible. O sea, era muy, muy inmaduro. O sea, muy maduro. Y aparte que tampoco, con Bran tampoco se hablaban con la verdad, se andaban, o sea, con mentiras. Obviamente eso tiene un porqué, pero no me voy a poner a explicar el porqué, porque, o sea, entrar en cosas que realmente no le aporta. no siento que sean parte de la trama. Sí. Relevantes. Y bueno, ellos es como que se van a buscar y luego ya entran como este mundo del juego que juegan los mortales, valga la redundancia. Y el juego básicamente es que usan tus recuerdos en tu contra. O sea, los inmortales entran a jugar y por eso es que no se puede entender debilidades, porque empiezan a armar como escenas. Se en cuenta que ellos cuando entraban a jugar era una habitación en blanco. Y pues el que contraatacara primero empezaba a hacer como la escena. Y si, por ejemplo, alguien tenía algún remordimiento, pues el, el enemigo podría usar eso en su contra. O sea, era más como un juego de mental. Mental. Y la verdad, siento que sí era también muy bueno el tema del juego, por jugar con la Sí, o psique. sea, cuando ella me lo contó, yo nunca he visto en un libro que traten como específicamente ese tema de Ujú, jugar con solo la mente. O sea, que no se tengan que dar de puños, espadas, sí, pistolas, sino así como en la mental, psique. no. Y cuando la autora tenía que describirlo más, no lo describió. Y creo que ese también hubiera sido un punto muy fuerte si la autora lo hubiera decidido poner mucho antes y no en las últimas páginas. Y aparte, otra cosa es que querían revelar por qué a Tom lo habían asesinado, Asesino. porque él estaba como atado a esa casa y no podía salir. Por eso es que Viola pues no podía venderla porque Tom, o sea, estaba ahí ligado, no podía salir de esa casa. Y la razón por la que estaba atado era porque había como una cláusula en letras pequeñas y la que se dio cuenta de esa cláusula fue la sirena, había una sirena y dañó como un canto y aparecieron las letras pequeñas, algo así como insurance, realmente, que le dice, firma, y después aparecen como Sí. las cláusulas muy chiquiticas, algo así, y resulta que era porque la casa tenía que tener a alguien viviendo ahí. En pocas palabras, tenía que tener a alguien viviendo ahí y para que Tom pudiera salir, porque a Tom también se lo tenían que llevar a ese lugar. Porque llegó Gabriel y Rafael a decir como Fox Dimora tiene que jugar contra el rey demonio del vicio, el rey del vicio. Entonces, porque el rey demonio, esa es otra que quería el poder de la muerte. Y él secuestró a la muerte, por eso era que la muerte no aparecía, lo secuestró porque quería el poder y él siempre quiso como jugar en ese juego y la muerte no se lo permitía. Entonces él siempre como que peleó por una plaza, pero hizo ahí Sus chanchullos. sus chanchullos, ¿sí? Y secuestró a la muerte, secuestró a Raimundo y todo el mundo, eso sí, el man estaba súper loco, nada, ¿sí? Y esa es otra que yo siento que no fue un buen villano. O sea, no fue un villano que yo dijera, uy, Qué fastidio. Dios Ay, que cómo te mío, odio. como este man es tan malo. O sea, no, yo siento que ella como que lo trataba de hacer como desde un punto cómico y no lo logró tampoco. O sea, no, no odias ese villano, me parecía tan ridículo, me pareció un villano muy ridículo. Y yo, pero, o sea, está bien que, porque la mayoría de los malos es porque quieren poder, quieren venganza, quieren dinero. Y él quería poder, pero yo siento que ella no profundizó. Ella como que se enfocó más en la historia de Fox con Bran. Y yo, bueno, sí, cuéntame su pasado, porque es necesario conocer el pasado, pero ¿por qué tantas páginas de su pasado? ¿Por qué razón? Como que solo se centró en ellos y como que los demás quedaron como en Uh -huh. segundo plano, puede ser. Entonces,
O sea, no, no, eso tampoco. Yo decía, bueno, porque se supone que está centrado en un asesinato y yo pensé que Que era literal, o sea, resolviendo. iban a resolver el caso de por qué mataron a Tom. Y luego se mezcló este tema del juego que sí tiene que ver con el asesinato, sí está un poco ligado ahí, pero, o sea, al final como que se enfocó mucho en el juego y yo, bueno, y literal, cuando te enteras quién asesinó y por qué asesinaron a Tom, uno se queda como, De o hecho, sea, ¿eso era todo? desde el principio, de hecho, tú puedes incluso adivinar una parte de lo que pasó, que es al principio te hacen como una narración de la muerte de Tom como tal. Y después te dicen como que lo asesinaron. Y tú ya puedes diferir que es realmente porque hizo un pacto. ¿Quién? No, o sea, en ese momento no sabes quién ni nada, pero sí te da como a entender que hicieron un pacto y ahí se fue todo al carajo. Entonces, pues eso era un pacto. Sí, Esa es la respuesta. y yo, la verdad, yo dije, uy, ¿cuál es el misterio? Porque sí le mete mucho misterio el tema de la muerte de Tom. Sí. Y yo, pero ¿cuál es? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue? Cuando te dicen qué fue lo que realmente pasó, yo me quedo, digo, ¿en serio? O sea, ¿fue eso? ¿Fue eso? Por lo menos le hubiera metido un poquito de fuerza al tema del Ajá. misterio. Yo creo que hubiera sido un muy buen libro. O Pero sea, con el porque tema del misterio, bien no. desarrollado. Y el misterio no está para nada desarrollado. O sea, yo quería como esa cosa de que, Dios mío, ¿qué está pasando? Que te mantiene enganchado de saber qué pasó, quién hizo todo eso. Y no, eso, misterio es lo que menos quiere. O sea, a ti te dicen qué es lo que pasa todo, como en las últimas 80 páginas del libro, y es una cosa como que, y mi desarrollo, y mi Sí, desarrollo. como que se queda estancado el libro, realmente. Realmente tiene unas buenas ideas, Sí, tiene muy buenas ideas. muy buenas ideas, pero no sé si fue la manera de escribirlo, la manera de plasmarlo, la manera como ella lo pensó, no sé. O sea, no sabemos exactamente qué es, pero sí, como que no lo logró. Y ya como en la parte final, cuando tú te enteras qué fue lo que pasó, resulta que el bisabuelo de Tom había hecho, que se metió a jugar este juego de los inmortales cuando se supone que los mortales no podían entrar en este juego, pero Bran, como siempre metiendo la cucharada, realmente ese personaje a veces también como que me interesaba un Medio poco. nefasto. Ah, como que se metía donde no tenía que meterse, pero bueno. Y Bran fue el que llevó al, al bisabuelo de Tom, que también se llama Tom Parker, lo llevó a jugar este juego con la muerte y se supone que hay una regla en este juego que es que nadie pierde, nadie puede perder. Entonces, pues obviamente cuando le ganaban a la muerte, que realmente nadie le ganaba a la muerte, la muerte les concedía como un deseo. Y Tom, Tom, el bisabuelo, le ganó, entre comillas, porque la muerte no perdió, como que empataban, ese era como el resultado final, como que siempre empataban. Y le dijo que quería poder, prosperidad, éxito, bueno, todo esto que decían muchos humanos. Y la muerte le dijo como, sí, está bien. Y sí le dio, o sea, sí le dio éxito, le dio prosperidad, le dio mucho dinero, pero pues como siempre la gente es muy ambiciosa y él quería más. Y ahí fue cuando entró este rey de los demonios, el rey del vicio, y se le metió a la cabeza porque como yo lo entendía ahí escrito, espero haberlo entendido bien, es que no era algo físico el rey demonio, sino era como un ente, no sé cómo decirlo, como que se metía en tu psique y te empezaba a hablar desde adentro. Y resulta que el bisabuelo de Tom hizo un pacto con él para tener más y más y más poder, pero lo que le pidió el rey demonio fue que él quería una plaza con la muerte en el juego para poder jugar con la muerte, pero la muerte no lo quería dejar entrar, nunca le había permitido jugar. Y este hombre Tom fue a hablar con la muerte y a pedirle pues el favor de que dejara entrar al rey demonio y la muerte le dijo, no señor, acá obviamente no lo voy a dejar entrar aquí a jugar. Y bueno, entonces ahí como que el rey demonio le dice, bueno, pues yo ya te di lo que querías, tú me tienes que pagar, no me conseguiste la plaza, pues algo tienes que hacer. Y nos cuentan al principio que todos los, ¿cómo se dice? Las generaciones de Tom, del Tom, el bisabuelo, todos morían, entonces creían que estaban todos
malditos, que había una maldición en la familia, porque este último Tom también lo mataron con un puñal, y todos pensaban que era una maldición, pero resulta que no, que fue a causa del pacto que hizo con el rey del vicio, y pues al tener que pagarle pues lo que él había hecho por él, pues empezó a matar a toda su descendencia, prácticamente la mataba, y eso era lo que pasaba, no estaban malditos, sino que este hombre estaba pagando una deuda que nunca pudo pagar. La cuestión es que al final a jugar, entra a jugar Tom, entra a jugar Fox, y Fox se supone que era el que tenía que enfrentarse al rey del vicio, y Tom tenía que hacer como un reemplazo ahí dentro del juego. Tom ahí se entera que esa Eliani, esa, la amante, la novia, porque eran bueno, novios, sí, pero era una relación muy rara, yo sé cuando él estaba vivo, claramente. Resulta que esta no era una humana, sino era una deidad de agua, que también había hecho un trato con este rey del vicio. Entonces, como el pago por el haberle dado lo que ella quería, fue haberle quitado a Tom. Eso fue el pago, y ella le decía como, ella sí lo quería, y ella le decía como, no me lo quites, es lo único que yo tengo, pero al final pues pasó lo que pasó, lo mataron. Y pero de todos modos, yo sí sentí más química entre el fantasma y Viola, la verdad. Y ya para ese punto ya los dos estaban enamorados, que era Viola y Tom, el fantasma. La cuestión es que Fox al final sí le gana al rey del vicio, usando obviamente también el tema de la psique, pero era porque el rey del vicio, pues como les digo, al no ser algo como físico, él estaba dentro del cuerpo, todavía estaba dentro del cuerpo del bisabuelo de Tom, y la conciencia del bisabuelo de Tom todavía estaba presente, pero estaba muy en el fondo. Algo se cuenta así cuando uno lo posee, que está muy en el fondo la conciencia, algo así. Y él usa como eso y le empieza como a, a echar las vainas para que la conciencia de Tom empiece a sentir mucha culpa y empiece como a, pues como a salir para sacar al rey demonio, así literal es como lo vence. Y resulta que Isis, la amiga demonio de Viola, era la esposa del rey del vicio, él era el rey del vicio y ella era la reina de la virtud. Una cosa súper loca, pero tampoco nos abarcan mucho de eso, o sea, como que lo hubiera sido chévere como que también describieran, por ejemplo, cómo terminaron casados esos dos, o sea, sí lo dicen, pero no indagan mucho en eso, porque lo que cuentan ahí es que ella salió como de él, o sea, que como que él necesitaba una esposa y ella nació de él, porque se supone que todos los demonios nacían de él. Eso es como turbio. Sí, y así fue como terminaron casados, pero tampoco indagaron como mucho. O sea, se sabía que ella hizo como un trato con él para que la dejara libre, porque pues ella no era feliz ahí. Y así fue como ella terminó en el mundo de los humanos, pero pues, o sea, tampoco como que metió mucha información acerca de eso. La cuestión es que al final, bueno, vence a este rey demonio, y luego a Fox le toca jugar contra la muerte, porque pues la muerte era como el jefe final, y así era como se podía cerrar el juego, porque si no peleaban ellos dos, pues el juego iba a estar abierto, y pues este rey del vicio pues entraba otra vez a joder la vida, y él no lo podían tener mucho tiempo retenido, porque lo tenían en una, Isis lo tenía como en una coronita ahí retenido, pero eso no lo iba a retener ahí mucho tiempo. Entonces ahí es cuando ellos dos juegan. La muerte le pide perdón a Fox por todo lo que hizo, porque gran parte fue por culpa de él que Fox y Bran se separaron. La verdad, qué historia más aburrida. Qué historia más aburrida. Y pues él le pide perdón, ahí se perdonan, Fox le gana, él le gana porque la muerte dice que él quiere perder como para enmendar sus errores, porque él sentía culpa. Fox y Bran quedan juntos. Ah, bueno, la muerte, como él ganó, la muerte le dice como que te concedo porque yo te puedo conceder algo. Y él pide cosas como para todos. Entonces pide que lo que es Mayra y Cal, que a mí también me hubiera gustado que indagaran más en esa historia. O sea, literalmente fue el primer feeling en ese libro.
Sí, ajá, sí, ellos sí se sentían como ese, Sí, ¡ay, ese el amor! interés, ¿no? El interés amoroso, Y pero aparte, el hecho que uno también atrae como ese amor prohibido, ¿no? De que ella era de Lucifer, ella de Dios, entonces eso también como que atrae mucho. Pero pues tampoco se indagó mucho en esa historia. Se ha metido a tantos personajes para al final no decirnos nada y concentrarse en Fox. O sea, ¿para qué sí, me metes tantos personajes principales? si no me Porque los vas a literal, tocar, o sea, si no me los va a tocar, sí, no me los metas. literal, todos son personajes principales. Ahí cuando tú lees el libro te das cuenta de que Mayra, Cal, Tom, Fox, Viola, todos ellos son pues como los personajes principales porque son como el grupito que van a investigar, que al final no investigaron Nada, nada, no se sí. investigó nada, nada, es que no se investigó nada. Entonces sí me hubiera gustado que abarcaran como en las historias de cada uno, ya que ella lo hacía desde la perspectiva de todos, hubiera sido chévere que en un capítulo la historia de ellos, en otro capítulo de otros y así sucesivamente. Pero simplemente eran como pequeños párrafos o capítulos muy cortos donde contaban más o menos como la historia de ellos y Ay, sí, luego esas descripciones interminables de esta cosa y que Fox miró y que, ay, no, 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 lo siento, no puedo. sí. Y bueno, entonces aquí Fox le pide a la muerte como cosas para todos sus amigos, entonces hace que la muerte interceda por Cal y por Mayra para que se queden juntos, para que les permitan estar juntos. Luego le dice como que Tom, que haga que Tom ascienda porque pues él ya estaba muerto y ahí la muerte le dice como, no, pues yo no voy a hacer eso, pues si ellos, Viola y Tom están enamorados y ahí Tom le dice, ¿y usted cómo lo sabe? Y la muerte le dice, pues es que yo no sé todo. Y ahí pues le dice, bueno, pues entonces pregúntele a ella qué es lo que quiere. Y pues ellos, como les digo, Fox y Bran quedaron juntos, que realmente les digo, en serio, yo, o sea, para ser una pareja principal, Nada que ver. nada que ver. O sea, es cierto que a veces muchas de las parejas secundarias suelen opacar a las principales, pero aún así eso no quita el hecho de que las parejas principales también sean buenas. Obviamente, a veces cómo se roban El el protagonismo protagonismo, literal, sí pero pasa. hay pues, veces que en serio las dos parejas son buenas. Aquí Ni lo uno realmente ni lo ni otro. lo uno ni lo otro. Si acaso la de Mayra y Cole, pero no indagaron mucho tampoco en esa relación, como les digo. Viola la vuelven como que regresa a ser humana y le dan como esta segunda oportunidad para reivindicarse porque ellos tenían como un registro y dependiendo de ese registro era si ascendían al cielo o al infierno y pues le dieron como esta oportunidad porque ya tenía un muy mal registro por haberse comido el corazón del profesor. Mayra le deja como un pergamino con todas las buenas acciones y cuántos puntos suman esas buenas acciones. Y a Tom le dan un cuerpo humano y pues ellos dos quedan juntos. La verdad sí, o sea, sí sentí el feeling, pero ya muy al final. De ellos dos yo lo sentí, pero ya muy al final, al Ya para principio, terminarse el libro. sí, o sea, y yo, mami, ¿cómo así? Mm, y prácticamente ese es el final, o sea, todos felices para siempre y la verdad yo aburridísima con ese libro. Yo me lo terminé, pero porque me obligué, porque quería saber qué pasaba, porque yo dije, uy, ¿cuál va a ser ese misterio para que me lo cuenten en las últimas 80 páginas? Y la verdad, Decepcionado. decepcionada totalmente. No me gustó ese libro. Créanme que yo soy de las personas que les digo que a mí me gusta casi todo. Yo casi nunca le encuentro peros a ver, como a leer o ver cosas. Digo, como, ah, está bueno, qué interesante. Y nunca me había pasado con un libro, nunca. O sea, yo me he leído libros absurdos, te los juro, absurdos. En ninguno me había aburrido tanto como este libro. O sea, ay, no, No, es que es tiene, muy de verdad, pesado. lástima, de verdad, porque, o sea, la trama es buena, pero, o sea, es que literalmente te venden como algo aquí y lo vas a leer y no tiene nada que ver lo que dice aquí con lo que hay en el libro, Ujú. entonces es como que no cuadra lo que me está diciendo con lo que hay en el libro, entonces es como, qué triste, oye. La verdad es que decepcionada porque sí tenía muchas expectativas acerca de este libro. Sí, o sea, yo me lo empecé a leer muy emocionada y me lo compré muy emocionada porque sí fue un libro que yo dije, estuve joda y joda un Sí. montón de tiempo que me quería comprar este libro. Sí, lo hubiera invertido en otro libro. Y como les digo, a mí muy pocas veces realmente me aburre algo, pero esto
este libro se me hizo tan pesado. Tiene 439 páginas. 439 páginas no son nada, es algo, cuando a ti te interesa mucho un libro, eso es. Sí, literalmente. O sea, Este libro, sin mentirles, tardé en leérmelo 4 días, porque no podía leerlo de corrido. O sea, tenía que parar y decir, y hubo un punto que yo dije como, no estoy entendiendo un carajo, no entiendo nada. Y como que trataba de volverme y leer como para poder entender, y aún así no entendía nada. Y al final dije como, ¿sabes qué? Voy a seguir leyendo, si no entiendo no importa, y la verdad es que realmente no importó. Como les digo, como habían tantas descripciones innecesarias, pues no eran necesarias para entender realmente lo que pasaba en el libro. O sea, no, la verdad sí me decepcionó un montón con este libro. tal vez, no sé, tal vez lo hubiera planteado en menos páginas, le hubiera ido mejor. Porque es que son 400 y casi la mitad del libro es relleno. Entonces, tal vez si lo hubiera planteado por ahí que, aunque fuera cortico, unas 200, 250, yo creo que hubiera arrasado un poquito más. O si hubieran metido escenas pues más interesantes, algo mejor y no tanto relleno. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que ellos, bueno, se enteran que la muerte está desaparecida y empieza esta búsqueda y empieza todo, y literal ellos no hacen nada. Llegan Gabriel y Rafael y dicen, sí, secuestraron a la muerte. Fox tiene que ir a jugar y Tom tiene que venir con nosotros. O sea, pasaron 100 páginas planeando algo que al final no sucedió porque Rafael y Gabriel bajaron, le solucionaron la vida. Eso era lo que tenían que hacer. Entonces es como de, le hubiera puesto, no sé, de verdad, un poquito más de acción, un poquito más de misterio. Sí. Por ejemplo, si ella dice que es por la muerte, o sea, aquí literalmente dice que es la historia es como que se centra en la muerte de Tom, pero porque no me resuelven dice, nada. Sí, o sea, acá dice como para pedirle ayuda, bueno, que con el fantasma de la mansión, este se ve inevitablemente envuelto en una misión que ni él ni él espera ni desea. ¿Qué me estás diciendo? Porque dice, si dicen que acá ella buscó ayuda para resolver para que le ayudara con Tom, era porque se iba a centrar como en este tema del asesinato. Sí. Y yo literalmente cuando le dije esto, bueno, se trata de un asesinato, entre ellos van a como ayudar a este fantasma a resolver este asesinato, y ya, paré de contar, pero pues, ni lo uno ni lo otro. Entonces, pues no o sea, sé. sí te resuelven el misterio, pero o sea, ¿cuál era el punto de esto? O sea, sí que tuvo un trato con el rey del vicio, y por eso era que ellos estaban pues muriendo, que no era una maldición, sino que el mismo bisabuelo los mataba. Y aparte yo tampoco entiendo qué tiene que ver la muerte de ellos con el secuestro de la muerte. O sea, como que... Sí, como que se va para dos lados diferentes. Como que no sé, sí, no se juntaban, no se ataban ahí los cabos. O sea, era como un misterio por un lado, un misterio por el otro. Y como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no, un libro realmente muy pesado, muy difícil de leer para mí. O sea, yo sé que puede que haya gente que diga, le encanta, es el mejor libro del mundo, porque realmente sí es un libro extraño. Es un libro bastante extraño, creo que es el libro más raro que me he leído hasta el momento. Y puede que haya gente que diga, no, pero es que este es el mejor libro que yo me he leído en mi vida. Sí, pues para gustos colores, pero realmente para mí no, o sea, me lo terminé realmente por la trama. por el bien de la trama. Por el bien de la trama, por este video. Porque si no, yo a las 100 páginas lo hubiera dejado. Porque en serio es. Y aparte que siento que era muy aburrido. O sea, tanta cosa que le metía que al final no le metía nada. Sí. No le metía nada de acción, misterio. Y como ni siquiera comedia. Yo dije, bueno, aunque me haga reír un poquito el libro, yo dije, vamos, pero ni así. Porque ni también pensé que era comedia, porque yo había escuchado también que era un libro de comedia. Y no, o sea, no tiene tanta comedia como, o sea, yo siento que ella sí trató de hacerlo comedia, pero no lo logró. No lo logró, porque si hay partes que uno dice como, ¿qué cosa más random? Pero no genera risa, o sea, muy pocas veces. A mí solo me generó risa al principio y al final. Al principio por la muerte, esa es otra cosa, que yo pensé que la muerte iba a ser otro personaje principal, que la muerte iba a estar ahí metida, porque la muerte sí se me hizo un personaje bastante gracioso. Pero la muerte desapareció a partir con el capítulo 2 y yo como, ¿y mi muerte? ¿Y mi personaje? Y al final me hizo reír fue el tema de los arcángeles de Gabriel y Rafael, porque a veces también tenían cosas como muy random.
Y esas fueron las únicas partes. Pero que yo les diga, uy, qué libro me mató de risa, no, tampoco. Bueno, entonces, en conclusión, ¿recomendamos este libro? Bueno, pues yo realmente pienso que para gustos los colores, hay gente que ya se lo habrá leído y le habrá encantado, y le habrá fascinado, y le habrá parecido el mejor libro del mundo. Desde nuestra perspectiva, no lo fue, no cumplió con lo que nos dice, no con expectativas, sino con lo que nos dice. A mí con sí lo en caso con expectativas, yo sí me dice he hecho aquí, muchas expectativas. con lo que hay aquí. En mi caso, tenía entendido que, pues ella me ha dicho que era un libro de comedia, o sea, tuvo que ser una de las expectativas, que te iba a hacer reír, y yo lo tenía Pues más decían como que eso, era de comedia, ¿sí? pero Pero pues no me hizo reír en ningún momento. En las 120 páginas que leí no hubo ni un solo segundo de risa. Eh, Nada, chicos, pues yo realmente no lo recomiendo de mi parte. A mí no me gustó y yo no lo recomiendo. Pero pues si ustedes se lo quieren leer, porque pasa de verdad que ustedes no, a una persona no le gusta algo, pero tú te lo lees y dices, wow, o sea, no, porque no te gustó, ¿sí? Y por ejemplo, se ha visto en casos como, les voy a dar uno que es muy famoso, Quicksilver. Tú lo amas o lo odias y no hay de otra. Y la gente, muchas de las personas lo odiaban, salían diciendo, no, ese libro no sé qué. Yo me lo leí y a mí me encanta Quicksilver. Entonces, ahí está, les dejo nada más. Si ustedes lo quieren leer, adelante, no se desanimen por estas cosas, simplemente es nuestra percepción y ya, para de contar. pues sí, o sea, es un libro que realmente, o sea, desde mi punto de vista, desde lo que a mí me gusta, no lo recomiendo para nada, es un libro muy pesado y si realmente, por ejemplo, las personas que pueden que estén iniciando la lectura, no creo que sea un libro bueno para que empiecen Para a leer, iniciar a sí, leer, sí. porque es bastante pesado en la forma en que está escrita, es muy difícil de comprender, incluso nosotras que llevamos tantos años leyendo, nos perdíamos a veces porque en serio es una cosa muy loca, Y muy mira que yo, revuelta. yo he leído libros cuando estaba en mi tiempo de colegio, o sea, leía libros con unas, o sea, hasta con faltas de Ortografía ortografía, y traducciones sí, hechas con uy, él. traducciones hechas con las patas, porque en ese entonces no existía la IA, o sea, lo hacía la persona que medio sabía inglés, y Sí, los traducían y uno decía como, a veces como, ¿qué? Pero eran libros que realmente por la trama te atrapaban, en pero este en caso, este caso no lo no. logró. De hecho, esta autora tiene otros Otros libros están libros, acá. están por acá, Los seis de Atlas que es una y la trilogía. parodia, la paradoja de Atlas. Tocaría, no sé si los demás libros están escritos así, porque si están escritos así, No, creo que no volvería a leer algo de pero esta a autora. veces pasa que los autores van avanzando, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen un libro y como que no, y aprenden de sus errores y hacen otros libros y ya uno dice, wow, cómo mejoró la Pero autora. ahorita creo que no estoy segura si este es del ¿El último que sacó. Entonces, ¿qué puedo decirle? Este de los seis de Atlas, el título me llama, me tocaría leer la sinopsis, pero es que ya tengo como esta... Uno se queda con la percepción de Sí, que los libros y van si a ser o sea, como igual. si yo leo tu sinopsis y no me cumples lo que dice la sinopsis, o que tenga, porque la sinopsis es, okay, sí, tiene que ver con la historia, entonces es como, ay, no, o sea, no sabría si volvería a leer algo más Tal vez de mucho esta más autora. adelante se puede dar otra oportunidad, de pronto a alguno de Pero los esta otros vez con libros. esta autora ya no me voy a arriesgar a comprar. A mí no me gusta leer en digital, no es de mis cosas favoritas, pero si leyera algo de esta autora Ya sería digital. primero digital y Y si luego te ya gusta, miraría, me lo compro. compras. Sí, porque no sé, no me convenció. Si sus demás libros están escritos así, lo siento, pero no puedo, no podría. Entonces, Pues no, pues nada, nada. ya sería todo por este video. Eh, Realmente sí un poquito decepcionado. Dije, bueno, al menos me va a hacer reír, pero no pasó. Entonces nada, chicos, muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en el próximo video, Que no sabemos qué va a que ser. no sabemos qué va a hacer todavía, pero vamos a traer video, eso segurísimo. Bueno, listo chicos, entonces gracias por ver, cuídense, adiós.